Buenas tardes, somos el equipo número 3 y vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje sobre la resolución de casos clínicos de hongos y virus. El equipo está conformado por Carol Fábila Martínez, Sofía Elizabeth González, Ana Julia González Cortés, Lisette Hernández Limón y su servidora Valeria Hernández González. Nuestro caso asignado es el caso número 3, que expone lo siguiente. Masculino de 28 años con antecedente de trabajo en el campo en el noroeste del país es llevado por su esposa a consulta por presentar una fiebre constante. Refiere que inició hace 2 meses con tos seca y fiebre moderada, pero que evolucionó a tos productiva con expectoración amarillenta, ataque al estado general, pérdida de peso, sudoración de predominio nocturno, escalofríos y artralgias. En la exploración física se encontró temperatura de 40 grados, taquipnea, disnea y cianosis. En base a los datos presentados, el diagnóstico probable es una coccidioidomicosis primaria pulmonar por coccidioides spp, ya que se menciona que hay un antecedente de trabajo en el campo en el noroeste del país y la zona norte de México es una zona endémica para la coccidioidomicosis, entre la cual se encuentran estados como Baja California Norte, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas, como se puede observar en el mapa. En conjunto, estos estados presentan la característica de que son zonas áridas en las que puede haber temperaturas de 0 a 45 grados y en las que hay una escasa vegetación. Estas condiciones favorecen la presencia de coccidioides spp, ya que puede resistir estas altas temperaturas y además tiene una poca capacidad bioquímica para degradar los nutrientes. Entonces el hecho de que sean pobres en vegetación favorece su supervivencia. En la actualidad no se conoce bien la prevalencia de la enfermedad en México, ya que dejó de ser una enfermedad que tenía que ser reportada obligatoriamente en 1994, pero en las estimaciones anteriores se reportaban aproximadamente 1.500 casos al año. Lo que sí se ha hecho son estudios para conocer cuál es la especie que predomina en el país y se ha encontrado que se trata de Coccidioides posadaci. Pero si dividimos la zona norte en dos regiones, en el noreste y en el noreste predomina Coccidioides posadaci y en el noroeste Coccidioides imitis en los estados que están señalados con la flecha, como Baja California Norte, Sonora y Sinaloa. También como parte de la epidemiología, los grupos que presentan un mayor riesgo de la infección son aquellos que por su ocupación tienen un mayor contacto con la tierra, como los campesinos, los trabajadores de construcción, los mineros y los soldados. En nuestro caso se menciona que hay un antecedente ocupacional de trabajar en el campo, entonces esto aumenta su exposición al hongo. En cuanto a los signos y a los síntomas, la coccidioidomicosis se caracteriza por fiebre, tos con expectoración mucopurulenta, dolor torácico, pérdida de peso, sudoración con predominio nocturno, un ataque al estado general y artralgias. Y estos síntomas son explicados porque, como se dijo en los estados que son zonas áridas, hay un clima seco que cuando haya polvaredas van a remover al hongo y van a ayudar a dispersar los artroconillos del hongo, ya que Coccidioides spp es un hongo bifásico, como podemos observar en las imágenes. Tiene su forma de moho que presenta los artroconillos y también se puede convertir a una esférula en los tejidos. Entonces, cuando los artroconillos son dispersados y son inhalados, se transportan a los bronquios terminales y a los alvéolos y donde se van redondeando hasta convertirse en la esférula en el pulmón. Aquí es donde va a comenzar la formación de las endosporas adentro de la esférula y cuando ésta se rompe se van a liberar las endosporas que van a dar formación de nuevas esférulas. A nivel pulmonar, pues los neutrófilos y los macrófagos van a migrar para tratar de fagocitar al microorganismo, pero a su vez también van a generar un exudado inflamatorio que va a dañar al pulmón, lo que también va a alterar el intercambio gaseoso en los alvéolos y va a disminuir la oxigenación sanguínea. Por lo tanto, se pueden explicar los síntomas como la tos productiva, la taquipnea, la disnea y la cianosis por la falta del oxígeno. Y también pues la fiebre porque va a ser producida como una respuesta inmunológica contra el hongo por la inflamación y todos los neutrófilos y macrófagos que van al sitio de la infección, a los pulmones. También se mencionó que se pueden presentar artralgias que no necesariamente van a indicar que el hongo se haya diseminado de manera extrapulmonar, sino que también se consideran como una respuesta inmunológica que está mediada por complejos inmunes y la pérdida de peso que se presenta por la falta de apetito y también porque hay un aumento de gasto energético ya que se quiere combatir la infección. Por ello es que consideramos que los hallazgos eran compatibles con una infección por coccidioides spp, pero debíamos considerar otros agentes que pudieran ocasionar síntomas similares como histoplasma capsulatum, que puede ocasionar la histoplasmosis, que pues produce estos síntomas también, pero está asociada más a la exposición a guano de murciélago.
en las cuevas, y en el caso no había referencia a ello. También descartamos a la blastomicosis, que pues produce síntomas similares, pero no es tan frecuente en México y está más asociada a suelos húmedos, y pues como se mencionó que el trabajo era en el noroeste del país, que tiene un clima más seco, pues no coincidía con ello. También descartamos a un posible virus, ya que a pesar de que pueden producir fiebre, tos y malestar general, la evolución es prolongada, como de 2 meses, y sobre todo, pues el antecedente del trabajo en una zona que es endémica para coccidioides SPP hicieron que la coccidioidomicosis fuera una explicación más probable del cuadro clínico. Soy Sofía González y yo les voy a explicar la toma de muestra. Para el diagnóstico de coccidioidomicosis pueden utilizarse diferentes muestras clínicas dependiendo de la localización de la infección. La primera muestra es el esputo, y para obtener el paciente debe de realizar una inspiración profunda para llenar los pulmones y posteriormente toser de forma intensa para expulsar secreciones respiratorias en un recipiente estéril, preferentemente usando la primera muestra de la mañana. Esta muestra se selecciona porque contiene secreciones provenientes de las vías respiratorias y esta suele presentar una mayor carga fúngica en infecciones pulmonares. Otra muestra importante es el lavado broncoalveolar. En este primero se realiza una asepsia de nariz o boca y se colocan guantes estériles. Posteriormente se introduce el broncoscopio por vía nasal o por vía oral hasta llegar a bronquio y pulmones. Después se aplica una solución salina estéril y finalmente se aspiran las secreciones pulmonares para recolectarlas en un recipiente estéril. Esta muestra nos permite obtener material profundo de los pulmones y mejorar el diagnóstico cuando el hongo no puede detectarse fácilmente en esputo. También puede utilizarse una biopsia o fragmento de tejido. En este caso se realiza una asepsia de la zona lesionada y puede aplicarse anestesia local. Después se obtiene un fragmento del tejido, generalmente pulmonar o cutáneo, utilizando material estéril. Finalmente la muestra se coloca en un recipiente adecuado y se envía al laboratorio. Esta muestra es útil porque nos permite observar directamente las esférulas de características de coccidioides y también nos sirve para la confirmación histológica de la infección. Finalmente, el líquido cefalorraquídeo se obtiene mediante una punción lumbar. Primero se realiza una asepsia de la región lumbar y el paciente se coloca en posición fetal o sentado. Posteriormente se inserta una aguja lumbar entre las vértebras para obtener el líquido cefalorraquídeo, el cual se recolecta en tubos estériles para su análisis. Esta muestra está indicada cuando existe sospecha de meningitis por coccidioides y permite evaluar el compromiso neurológico y del sistema nervioso central. Mi nombre es Ana Julia González Cortés y para el diagnóstico de coccidioidomicosis se realizará primero un examen directo. Esta técnica se selecciona porque nos permite una detección rápida y directa de las estructuras fúngicas presentes en muestras clínicas, en nuestro caso muestras respiratorias, además de que es una herramienta accesible y útil para el diagnóstico presuntivo de esta enfermedad. Su fundamento se basa en la observación microscópica de estructuras fúngicas presentes en muestras clínicas sin la necesidad de realizar un aislamiento previo. Aquí se emplean reactivos que nos ayudan a conservar o aclarar el material biológico y nos facilitan la visualización de las estructuras del hongo. Las muestras que se pueden utilizar ya fueron mencionadas, sin embargo, las más comunes para esta técnica con el diagnóstico de esta enfermedad es el esputo y el lavado bronquialveolar. Los reactivos que se pueden utilizar son dos. El más común es el hidróxido de potasio al 10%, ya que este nos ayuda a eliminar material de la muestra, como lo es el moco, las células del huésped, y nos facilita la visualización del hongo al microscopio. La siguiente que se puede utilizar es la solución fisiológica al 0.9%, ya que esta nos ayuda a preservar las estructuras del hongo en estado fresco y conservar la forma natural del hongo. Como nosotros sabemos, este hongo es bifásico o dimórfico más bien, y en la imagen se puede observar que en esta técnica se observa la fase tisular del hongo. En la imagen podemos ver las esférulas, las cuales son estructuras fúngicas patognómicas de esta enfermedad. Y pues estas esférulas son características porque tienen una pared gruesa y porque su tamaño puede ser variable entre los 5 micrómetros hasta los 100 micrómetros de diámetro. Y en su interior podemos observar que hay presencia de endosporas, y estas endosporas también tienen un tamaño variable entre los 2 a 5 micrómetros.
Entre las ventajas del examen directo destacan que proporciona resultados rápidos, que es una técnica sencilla y de bajo costo, y pues que nos permite una visualización directa de estructuras fúngicas, lo cual nos orienta a un diagnóstico antes de obtener resultados de otras pruebas. Sin embargo, las desventajas también son importantes, ya que nos destaca su sensibilidad variable según la calidad de la muestra, y que se requiere experiencia de un analista para interpretar las estructuras observadas, y pues que un resultado negativo en esta prueba no descarta de que exista una infección. Además, se deben de realizar cultivos, ya que nos permite el aislamiento e identificación del agente etiológico, constituyendo un método confirmatorio para el diagnóstico de coccidioidomicosis. Además, nos permite estudiar el dimorfismo característico de coccidioides. El fundamento del cultivo consiste en proporcionarle al hongo un medio artificial que nos reúna las condiciones adecuadas para su crecimiento y desarrollo, para permitir el aislamiento, identificación y estudio de las características morfológicas del hongo. Las muestras que se utilizan ya fueron mencionadas, sin embargo, las más comunes siguen siendo el esputo y el lavado bronquialveolar. Entre los medios de cultivo que se suelen utilizar, el principal y más común es el agar saburosdestrosa o bien SDA, ya que es un medio rico en glucosa y peptonas con un pH ácido que favorece el crecimiento de hongos. También está el agar micocel, que es un medio selectivo que contiene antibióticos y agentes inhibidores que nos ayudan a disminuir el crecimiento de bacterias y hongos contaminantes. Para ambos medios, la incubación se realiza a temperaturas de 25 a 37 grados Celsius y el crecimiento inicia aproximadamente a los 5 días y alcanza su maduración entre los 10 y 15 días. Las colonias al inicio se observan con apariencia membranosa, húmeda y grisácea, y conforme va madurando la colonia, pasando el tiempo, se puede observar un micelio aéreo blanco y algodonoso, como se observa en las imágenes, y conforme la edad de la colonia, pues puede tornarse a un café claro. Tras el crecimiento de estas colonias, para su observación se realiza la técnica de cardaje, de la cual se hablará en la siguiente diapositiva, junto con las características que se esperan observar al microscopio de estas colonias. Y pues como dejé al último el medio Converse, pues ya que es un medio especializado, es utilizado para inducir la formación de esférulas y estudiar la fase tisular del hongo bajo condiciones similares a las del huésped. Su incubación es distinta a las otras dos, ya que requiere temperaturas entre 35 a 40 grados Celsius, concentraciones de dióxido de carbono específicas de entre 5 a 15% y una agitación constante. Bajo estas condiciones, las esférulas pueden formarse aproximadamente entre los 3 o 4 días de cultivo. Sin embargo, la dejé al último porque esta no es una prueba que se realice de rutina en el laboratorio diagnóstico. Sin embargo, es relevante por lo que se puede observar que son las esférulas. Bueno, entre las ventajas de esta técnica es que permite el aislamiento e identificación del agente etiológico, constituye un método confirmatorio del diagnóstico, facilita el estudio de la morfología del hongo y además el dimorfismo también de este mismo, y pues posibilita los estudios complementarios que se necesitan. Por otro lado, entre sus desventajas es que se requiere de varios días o hasta semanas para obtener resultados, implica un riesgo biológico a la producción de artoconidias infectantes y requiere condiciones específicas de incubación y bioseguridad, y pues que un cultivo negativo no descarta que haya presencia de infección. Mi nombre es Lizeth Hernández Limón y para continuar con las técnicas de diagnóstico para coccidioides SPP tenemos lo que es la técnica de cardaje, que es utilizada en dado caso que el examen directo haya sido negativo, y esta técnica permite reconocer principalmente los elementos morfológicos de la fase micelial del hongo, como son las hifas y los artroconidios. Su fundamento se basa en la separación mecánica del micelio, es decir, en desagregar cuidadosamente la masa de hifas tomada a partir de colonia para distribuirla sobre un portaobjetos y así poder observar sus estructuras microscópicas. Para realizarlo, se toma una pequeña porción del crecimiento fúngico a partir de los medios ya antes mencionados con una asa en punta. Este fragmento tomado se va a pasar a un portaobjetos donde se tenga una gota de azul de lactofenol
y posteriormente el material se va a tratar de extender y separar de forma suave. A este paso se le denomina cardar, lo que le da el nombre a la técnica. Lo que vamos a tratar es de dispersar las hifas, evitando triturarlas o destruirlas. Después de distribuir el material fúngico, se coloca cuidadosamente el cubreobjetos sobre el portaobjetos. Después se le coloca un sellado con resina. La resina es necesaria porque fija el cubreobjetos al portaobjetos. Disminuye el movimiento del material fúngico y permite conservar la preparación por muchísimo más tiempo. Además, su principal uso es que puede mantener la muestra inmovilizada y sellada, reduciendo el riesgo biológico. El azul del lactofenol actúa como un reactivo de montaje, de aclaramiento y conservación, y principalmente le da el color a nuestras estructuras. El fenol actúa como agente fungicida. El ácido láctico, por otra parte, aclara y preserva las estructuras fúngicas, mientras que el glicerol evita la desecación de la preparación, y el azul del lactofenol se une principalmente a la quitina presente en la pared celular del hongo, aumentando el contraste microscópico. En coccidioides lo que se busca observar son hifas y alinas septadas. Estas hifas se fragmentan y producen los artroconidios, que son estructuras asexuales formadas por segmentación de dichas hifas. Los artroconidios de coccidioides suelen presentar una forma de barril, una pared gruesa, un tamaño aproximado de 3 a 4 por 3 a 6 micrómetros. Una característica importante es que estos artroconidios alternan con células disyuntoras. ¿Pero qué es una célula disyuntora? Son células vacías que se ubican entre los artroconidios, corresponden a espacios delimitados por la pared celular del hongo, pero sin contenido intracelular. Estas células principalmente favorecen la separación de los artroconidios y contribuyen a que puedan desprenderse con facilidad para así generar la patogenia. Este conjunto de hallazgos tiene importancia diagnóstica compatible con este hongo, principalmente que tenemos como ventajas. Se encuentra pues una observación rápida de la morfología fúngica, reconocer hifas y artroconidios, correlacionar la morfología con macroscópica con la microscópica y obtener una orientación diagnóstica. Pero sus desventajas pues es el alto riesgo biológico. Esto se debe pues a que los artroconidios son estructuras altamente infectantes. Pueden aerosolizarse durante la manipulación del cultivo y por esta razón el cardaje no debe realizarse como una técnica abierta sin medidas de bioseguridad. Debe llevarse a cabo únicamente por personal plenamente capacitado, bajo condiciones controladas y de bioseguridad, preferentemente en una cabina de bioseguridad, y también depende de la experiencia de las personas para poder distinguir estas estructuras y reconocer a coccidioides SPP. Mi nombre es Carol Fabiola Martínez y uno de los métodos diagnósticos que se pueden utilizar es la biopsia. Esta consiste en obtener una muestra directamente de la lesión para el análisis histopatológico, permitiéndonos observar al microorganismo dentro del tejido del paciente. El fundamento es la identificación microscópica de las estructuras de coccidioides. En los tejidos este hongo no se va a observar como un moho, sino como una estructura llamada esférulas que va a medir aproximadamente entre 10 y 100 micrómetros y va a contener numerosas endosporas en su interior. Hay 3 tipos de tinciones. La tinción de hematoxilina eosina nos va a permitir observar la respuesta inflamatoria del huésped y las esférulas tanto inmaduras como maduras. La tinción de Paz o ácido periódico de Schiff va a colorear los polisacáridos de la pared fúngica y nos va a facilitar así su identificación. Mientras que la tinción de Gomori-Grocott va a ser considerada la más útil y nos va a impregnar la pared fúngica con sales de plata y va a permitir resaltar claramente las esférulas. La pared de las esférulas se va a observar de color negro, mientras que las endosporas sí se van a teñir de color verde. La ventaja de esta técnica es que nos va a proporcionar una confirmación directa del diagnóstico, ya que permite observar al agente causal en el tejido afectado, además de que nos va a aportar información sobre el grado de invasión tisular y la respuesta inflamatoria generada por el paciente. Sin embargo, presenta algunas limitaciones, ya que es un procedimiento invasivo y puede generar molestias o complicaciones para el paciente. Hay también que tomar en cuenta que su rendimiento va a depender de si la muestra es adecuada y del grado de experiencia del patólogo. La biopsia nos permite confirmar de manera definitiva la presencia de coccidioides cuando existe alguna afectación tisular y nos va a resultar útil
cuando los hallazgos clínicos o serológicos son insuficientes o cuando se va a requerir directamente establecer el diagnóstico. Se utilizan también métodos serológicos para detectar la respuesta inmunológica del paciente frente a coccidioides. Estas pruebas van a buscar anticuerpos específicos producidos contra el hongo. El primer método es ELISA, que va a detectar anticuerpos IgM e IgG. Su fundamento consiste en la unión específica entre antígenos del hongo y los anticuerpos presentes en el suero del paciente, generando una reacción enzimática que puede ser medible. Este tiene una sensibilidad del 83%. La inmunodifusión cuantitativa se va a basar en la difusión de antígenos y anticuerpos en un gel hasta formar líneas de precipitación visibles. Nos va a permitir evaluar la presencia y la cantidad relativa de anticuerpos específicos. Va a tener una sensibilidad del 71%. Y la fijación del complemento va a consistir en determinar si el complejo antígeno-anticuerpo es capaz de fijar el complemento sérico. La presencia de anticuerpos específicos es la que va a modificar la reacción observada y los últimos títulos obtenidos pueden correlacionarse con la gravedad y la evaluación de la enfermedad. Aunque históricamente la fijación del complemento fue considerado como el estándar de oro serológico, actualmente suele también complementarse con ELISA porque nos va a ofrecer una mayor sensibilidad para la detección inicial de la infección. La ventaja de estas técnicas es que son rápidas, no invasivas y nos va a permitir evaluar la presencia de anticuerpos. Pero la desventaja es que pueden llegar a tener resultados falsos positivos o falsos negativos, por lo que generalmente se tienen que confirmar con otro tipo de técnicas. Los métodos serológicos van a ser elegidos porque son no invasivos y van a permitir el apoyo del diagnóstico inicial y facilita el seguimiento de la enfermedad. En este caso, ELISA se utiliza como prueba de tamizaje por su mayor sensibilidad, mientras que la fijación del complemento y la inmunodifusión van a ayudar a confirmar el diagnóstico y a evaluar la evaluación clínica del paciente. Finalmente, se tiene el diagnóstico molecular por PCR. Esta técnica se realiza para detectar el material genético del hongo a partir de una muestra clínica o de un aislamiento con el objetivo de confirmar la presencia del agente etiológico de manera más específica. Es importante porque nos permite diferenciar entre Coccidioides imitis y Coccidioides posadacea, que son especies muy similares en cultivo, ambas presentan morfología muy similar y por este método se permite diferenciarlas con mayor seguridad. El fundamento de la PCR consiste en amplificar una región específica del ADN. Primero se obtiene la muestra, después se extrae el ADN y se prepara la mezcla de reacción, donde se incluye el ADN molde, los cebadores, los nucleótidos, los buffers, los iones y la tacopolimerasa. En este caso, los cebadores utilizados son el B2119 y B2120, que se unen a regiones complementarias del genoma de coccidioides y delimita el fragmento que será amplificado. Posteriormente, en el termociclador ocurren 3 etapas: la desnaturalización, el alineamiento y la extensión. El producto final es un amplicón que puede visualizarse en un gel de agarosa como una banda de ADN. La diferencia en el tamaño de las bandas permite distinguir entre coccidioides imitis con una banda entre 650 pares de bases y coccidioides posadacea entre 840 pares de bases, y esto va a ser posible a través de un marcador de peso molecular que se aplique en el gel. Como ventajas, la PCR es rápida, específica y permite diferenciar especies con utilidad epidemiológica. Como desventajas, requiere equipo especializado, personal capacitado y tiene un mayor costo. En conclusión, el diagnóstico de las coccidiomicosis se debe abordar de manera integral, combinando la sospecha clínica, el antecedente epidemiológico, las diversas pruebas ya antes vistas, y que cada método aporta información diferente. Es por ello que la combinación de técnicas es esencial para lograr un diagnóstico oportuno, seguro y confiable de coccidioides SPP.